invito a que tomes tu Biblia, vayas abriéndola en el libro de Eclesiastés que estamos estudiando desde hace un par de meses. Ya casi completamos los 2 meses, estamos llegando al capítulo 5 y cubriremos el resto del capítulo 5 y todo el capítulo 6 el día de hoy en esta serie que lleva por título El verdadero sentido de la vida. El verdadero sentido de la vida. Y si estás tomando nota y quieres escribir el título del mensaje de hoy, lleva por título Un gozo mayor que el trabajo, los bienes y la honra. Lo vas a ver ahí en la pantalla. Un gozo mayor que el trabajo, los bienes y la honra. Posiblemente alguno de ustedes leyó cuando era estudiante que en la mitología griega se presenta la historia de un personaje llamado Sísifo, el cual fue condenado a pasar toda la eternidad en un abismo por haber causado el enojo, la ira de Zeus. El castigo de Sísifo consistía en ir empujando una gran roca desde el fondo del abismo hasta a una cima muy alta que había en una colina de aquel abismo. Pero justo antes de que él llegara a la cima, aquella piedra comenzaría nuevamente a rodar hasta la parte más baja y Sísifo tendría que bajar nuevamente para volver a subir la colina, y así una vez tras otra tras otra. Él tendría que emprender una y otra vez la misma tarea por toda la eternidad. Esa tarea no tendría ni descanso, ni propósito, ni final. La historia mítica de Sísifo, por supuesto, refleja a la perfección lo insaciable que resultan los deseos humanos de tener, de poseer, de adquirir y acumular más y más cosas materiales. Puede ser el dinero, pero también queremos habitualmente tener otras cosas además de dinero. Pueden ser bienes o comodidades, experiencias. O bien queremos adquirir y obtener cosas inmateriales, cosas que no se tocan, no se guardan, pero son igualmente terrenales, como el reconocimiento, la admiración, la fama, la honra de las personas. Como alguien dijo, nuestros deseos siempre están de viaje, pero nunca llegan a su destino. Siempre queremos más y más y más. Y es de eso que el autor de Eclesiastés, de este libro tan interesante, tan especial, vuelve a hablarnos en los capítulos 5 y 6. No es la primera vez que él va a hablar de los bienes materiales, de las riquezas, del dinero. Ahora nos va a mostrar, en este nuevo abordaje de este tema, nos va a mostrar la cruel ironía que enfrentamos y decidimos dedicar nuestra vida, nuestras fuerzas a perseguir cualquiera de estas cosas, el trabajo, los bienes o la honra. Y decimos que es cruel porque estas promesas o estas trampas no entregan lo que prometen, como lo vamos a comprobar en el pasaje de hoy. Quiero avisarles antes de iniciar nuestra lectura que es un pasaje extenso. Vamos a leer desde el capítulo 5, verso 8 en adelante, y leeremos todo el capítulo 6. El pasaje está dominado por 2 grandes secciones, una en cada capítulo, aunque hay pequeñas secciones más aparte de estas dos. Estas 2 principales ocupan la mayor parte del texto, pero justo en medio de las 2 secciones, justo al final del capítulo 5, encontramos lo que podríamos decir es el corazón del discurso del predicador, que nos llama a vivir la vida sabiamente, sin deslizarnos en el pantano engañoso del amor a las recompensas de este mundo, conscientes de una sola verdad que yo espero quede grabada en tu corazón. Lo vamos a estar repitiendo a lo largo de todo el mensaje, y es la siguiente: solo en Jesús recibimos el gozo que en este mundo es inalcanzable. Solo en Jesús recibimos el gozo que en este mundo es completamente inalcanzable. Ahora sí, ve conmigo a Eclesiastés capítulo 5, verso 8. Así dice el Señor: si ves la opresión del pobre y la negación del derecho y de la justicia en la provincia, no te sorprendas de ese hecho, porque un oficial vigila sobre otro oficial y hay oficiales superiores a ellos. Con todo, es de beneficio para el país que el rey mantenga cultivado el campo.
El que ama el dinero no se sacia de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, aumentan también los que los consumen. Así pues, ¿cuál es la ventaja para sus dueños sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero la hartura del rico no le permite dormir. Hay un grave mal que he visto bajo el sol: las riquezas guardadas por su dueño para su mal. Cuando esas riquezas se pierden por un mal negocio y él engendra un hijo, no queda nada para mantenerlo. Como salió del vientre de su madre desnudo, así volverá, yéndose tal como vino. No saca del fruto de su trabajo que pueda llevarse en la mano. También esto es un grave mal, que tal como vino, así se irá. Por tanto, ¿qué provecho tiene el que trabaja para el viento? Además, todos los días de su vida comen tinieblas con mucha molestia, enfermedad y enojo. Esto es lo que yo he visto, que es bueno e inconveniente: comer, beber y gozarse uno de todo el trabajo en que se afana bajo el sol, en los contados contados días de la vida que Dios le ha dado, porque esta es su recompensa. Igualmente, a todo hombre a quien Dios ha dado riquezas y bienes, lo ha capacitado también para comer de ellos, para recibir su recompensa y regocijarse en su trabajo. Esto es don de Dios. Pues él no se acordará mucho de los días de su vida, porque Dios lo mantiene ocupado con alegría en su corazón. Capítulo 6. Hay un mal que he visto bajo el sol y muy común entre los hombres: un hombre a quien Dios ha dado riquezas, bienes y honores, y nada le falta a su alma de todo lo que desea, pero que Dios no le ha capacitado para disfrutar de ellos, porque un extraño los disfruta. Esto es vanidad y penosa aflicción. Si un hombre engendra 100 hijos y vive muchos años, por muchos que sean sus años, y su alma no se ha saciado de cosas buenas y tampoco haya sepultura, entonces digo, mejor es el abortivo que él, porque en vano viene y a la oscuridad va, y en la oscuridad su nombre quedará oculto. Además no ha visto el sol y nada sabe. Más reposo tiene este que aquel. Aunque el hombre viva 2 veces 1000 años, pero no disfruta de cosas buenas, ¿no van todos al mismo lugar? Todo el trabajo del hombre es para su boca, sin embargo su apetito no se sacia. Pues ¿qué ventaja tiene el sabio sobre el necio? ¿Qué ventaja tiene el pobre que sabe comportarse entre los vivientes? Mejor es lo que ven los ojos que lo que el alma desea. También esto es vanidad y correr tras el viento. A lo que existe ya se le ha dado nombre, y se sabe lo que es su nombre. No puede luchar con el que es más fuerte que él. Cuando hay muchas palabras, aumenta la vanidad. ¿Cuál es entonces la ventaja del hombre? Porque ¿quién sabe lo que es bueno para el hombre durante su vida, en los contados días de su vana vida? Los pasará como una sombra, pues ¿quién hará saber al hombre lo que sucederá después de él bajo el sol? Señor, damos gracias por tu palabra y rogamos que pueda ser clara a nuestra mente, deliciosa para nuestro corazón. Señor, que puedan ser exhortaciones, invitaciones y mandatos que nuestra voluntad se incline a obedecer hoy, no porque somos demasiado buenos, demasiado obedientes o santos, sino porque tu Espíritu Santo haga la obra en nuestro corazón de desear hacer tu voluntad y luego hacerla en realidad, Señor. Que esto no quede en palabras vacías, información religiosa en nuestra cabeza, sino quede como la palabra de Dios grabada, personalizada para nosotros en nuestro corazón y llevada a la práctica con el poder que solo tú puedes darnos para obedecerte. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Quisiera que veamos en 2 sencillos encabezados este pasaje o estos 2 capítulos. En primer lugar, quiero que veamos el gozo inalcanzable
en el trabajo, los bienes y la honra. El gozo inalcanzable del trabajo, los bienes y la honra. Y en segundo lugar, vamos a ver el gozo verdadero que está al alcance de los hijos de Dios. El gozo verdadero a tu alcance y el mío como hijos de Dios. Viendo el primer encabezado, nosotros partimos del verso 8 en el capítulo 5, que nos deja ver en la disertación del autor de este libro, al que llamamos el predicador o el Cogelet, el Eclesiastés. Él comienza su discurso partiendo de considerar que los pobres eran oprimidos y que no tenían posibilidad de que se les hiciera justicia. Sus palabras para los oyentes son literalmente: miren, cuando vean la opresión, cuando vean la injusticia, ni se sorprendan de que suceda. Porque aunque hay un oficial sobre el que oprime al pobre, sobre ese oficial hay otro oficial y ese tiene otro por encima de él, así hasta llegar al rey. Y nadie tiene sus ojos sobre el que está debajo, sino que parece que en esta cadena de poder todo el mundo está al pendiente de agradar al que está por arriba. Y nadie cuida de los intereses del débil, sino de sus propios intereses. Y hermanos, cuando nosotros partimos de leer estas palabras, aunque nos separan alrededor de entre 20 y 30 siglos, dependiendo de cuándo calculemos que se escribió este libro, uno se sorprende porque aún a la distancia comprobamos que la naturaleza de la humanidad, la autoridad de las múltiples instancias de autoridad que existen en todas las sociedades, seguimos siendo tan parecidos a los hombres de aquel tiempo. Esta clase de codicia, de injusticia y abusos siguen sucediendo en el mundo caído en que nosotros vivimos, muy distinto, por cierto, del mundo perfecto que Dios creó en Génesis 1 y Génesis 2, donde todo funcionaba, dice la Escritura, en gran manera buena. Como ya hemos mencionado en esta serie, ya no vivimos en el mundo de Génesis 1 y Génesis 2, sino en el mundo de Génesis capítulo 3, en donde el pecado entró y distorsionó la imagen de Dios en el hombre, pero también distorsionó cómo funcionaba absolutamente todo en la creación perfecta de Dios. Ahora vivimos en un mundo donde día a día vemos los estragos, las consecuencias del pecado presentes en cada faceta de la vida humana, de la sociedad, en este mundo que Eclesiastés llama la vida debajo del sol. El predicador hace una nota que no solo es cierta, sino que añade como algo paradójico. A pesar de que estas injusticias son ciertas, a pesar de que ni deberíamos sorprendernos, autoridades como las del trabajo, las del gobierno y todo tipo de autoridad, dice él, son necesarias. A pesar de que son imperfectas, el mundo imperfecto requiere que haya estas autoridades para que podamos funcionar. Algo que debemos saber es que el hecho de que él mencione esto no significa que Dios avala la injusticia o los abusos. La Biblia nos dice que la tierra es del Señor y que los reyes y autoridades deberían procurar la justicia y proteger a los más débiles, a los más indefensos. Así que las observaciones de Salomón no están avalando la injusticia, simplemente confirmando que la humanidad se ha apartado de Dios y vivimos con consecuencias como estas por no caminar en sus principios. Lo interesante es que el predicador no nos deja pensando que los codiciosos y los malvados simplemente están sentados en las sillas de autoridad y que nosotros somos víctimas mortales, indefensas y buenas. Además, no. Por el contrario, es bien común que nosotros pensamos que la gente más malvada, eso es en nuestros días, son los ricos y los gobernantes. Eso es tan latinoamericano y es tan actual. La gente que está en autoridad, todos son unos desgraciados, todos son corruptos, todos son malvados, y si además de estar en autoridad son ricos, son doblemente malos. Pero hermanos, lo que vamos a leer enseguida nos va a revelar que la maldad no es exclusiva de las personas en una posición de influencia, ni tampoco de las personas que tienen más posesiones o más recursos que nosotros. La maldad está en cada corazón apartado de Dios.
Y el predicador nos va a confrontar no con lo exterior que puede verse, que pueda ser distintas a las personas, sino que va a confrontar nuestro corazón para mostrarnos que lo que lleva a los ricos y poderosos a cometer injusticias está también en tu corazón y el mío, aunque no tengamos 5 centavos. Así que Él va a apuntar a nuestros corazones y espero desde ya que puedas tener una actitud sincera y no escuches este mensaje como un observador mirando al toro desde las gradas, pensando, bueno, yo ni soy rico, ni tengo gente trabajando bajo mi cuidado. Así que no importa que no tengas una gran cuenta en el banco, muchos ahorros o una empresa, espero que vas a poder meterte al ruedo y darte cuenta de que el toro va caminando con toda su fuerza detrás de ti mismo. Ahora, veamos a partir de los versos 10 al 17, el primer ejemplo que el predicador nos pone. El de un hombre que tiene muchas cosas, tiene toda la vida soñada, pero nunca siente que tiene lo suficiente. El primer caso que él nos va a presentar es de un hombre que tiene muchas cosas, pero nunca siente que tiene lo suficiente. De hecho, si vas al verso 10, dice, es descrito como un hombre que ama el dinero, pero jamás se siente saciado con todo lo que tiene. Ama la abundancia, pero no se sacia ni con todas sus ganancias, nos dice el texto. Alguien podría leer esto y pensar, oye, qué hombre tan bruto, qué hombre tan tonto. Si yo fuera rico, la clase de vida que yo me daría, ¿cómo me la gozaría? Es más, si fuera rico, si tuviera tan solo un poco más de dinero. ¿No es cierto que a veces tenemos pensamientos así como este? Si tan solo, puntos suspensivos, si tan solo me dieran ese ascenso que he estado buscando, si tan solo pudiera terminar la casa, si tan solo pudiera ampliar mi negocio, si tan solo pudiera salir de esta deuda, si tan solo pudiera no vivir con el dinero del día a día, sino tener un ahorro que me dé una seguridad, una garantía de que no voy a sufrir yo y mi casa durante la vejez. Familia, estos pensamientos están en el pobre y en el rico. Lo único que cambia es la cantidad de ceros que tiene nuestro deseo, pero es el mismo pensamiento. La advertencia del predicador está bien al comienzo, la da tan al inicio que podemos leer y olvidarnos, pero yo quiero que leas, por favor. Dice, si tu deseo es por el dinero no te va a saciar. Tu gozo será inalcanzable. Si tú o yo amamos cualquier cosa, tenerla en abundancia, trabajos, logros, posesiones, fama, reconocimiento, si nuestro amor en tener cualquiera de estas cosas, materiales o inmateriales, pero todas terrenales, escucha, si tu gozo está en eso, no hay cantidad suficiente que puedas recibir que vaya a saciar tu corazón. Siempre vas a querer más y más y más. El gozo de tu corazón no puede ser saciado por ninguna de estas cosas. Para comprobarnos esa verdad, el predicador nos ofrece varias evidencias, tomando como ejemplo a este hombre rico. Todos nosotros manejamos poco o mucho dinero y sabemos cómo funciona el dinero. Nos dice en el verso 11, a partir de ahí sus evidencias. El dinero aumenta y aumentan los que lo consumen. ¿Por qué no te va a saciar el dinero? Porque mientras más dinero tengas, más gastos vas a tener. De manera que aunque te multiplicaran muchas veces tus ingresos, también tus gastos se van a multiplicar. Verso 12, él da una segunda razón por qué las cosas materiales no pueden saciar. Más dinero no garantiza una vida con mayor descanso. Más dinero implica más riesgos, más dinero implica más preocupaciones, más cosas en que pensar. Versos 13 y 14, advierte él, el dinero y las cosas materiales que se pueden conseguir en este mundo pueden acabarse de un momento a otro. Una sola mala jugada puede acabar con la fortuna, con la reputación de años. No solo el dinero se acaba, la fama se acaba. Hoy en día con el internet y las redes sociales, un día alguien puede tener millones, decenas de millones de seguidores,
una palabra mal dicha, una acción, una cámara en un momento que no pensaban, al otro día es tendencia mundial, funado por completo. Más dinero, más fama, más reconocimiento, más de cualquier cosa te hará susceptible a tentaciones que no imaginas. No solo el dinero, cualquier cosa. John Wesley, un siervo del Señor, dijo lo siguiente: ninguno puede tener riquezas, y piensa riquezas no solo en dinero, de cualquier cosa que pudieras desear. Ninguno puede tener riquezas sin ser puesto en peligro por ellas. Y si el peligro de tenerlas es grande, ¿cuánto mayor es el peligro si deseas aumentarlas? El predicador sigue advirtiéndonos, dándonos evidencias. Versos 15 y 16. Dice que las cosas de este mundo no pueden saciarnos porque no podemos conservar absolutamente nada una vez que muramos. El día que vayamos a la tumba, nada de lo que puedan echar en tu féretro, nada de lo que puedan poner ahí con tus restos, nada podrás llevarte. Todo se quedará a pudrirse ahí. Las cuentas en el banco, las casas, tu fama, todo quedará en esta tierra. Y finalmente, en el verso 17, él dice la verdad que posiblemente es más dura de todas. El dinero, la fama, los honores, el trabajo, con frecuencia lo conseguimos con una vida de afanes, enfermedades y dolor. ¿Qué es lo que sucede con las personas el día de hoy? Ya la jubilación ya no se alcanza a la misma edad que antes, ahora es todavía mayor. Así que pasan toda su vida hasta su jubilación, 60, 65 años, tratando de conseguir el dinero que pensaban era adecuado para su vejez. Y luego pasan los 10 o 15 años que les quedan gastándose ese dinero para tratar de recuperar la salud que malcuidaron durante los años de trabajo. Una rueda sin fin. En resumen, el predicador está diciéndonos: no hay cantidad suficiente de ninguna cosa que este mundo puede ofrecerte a ti o a mí. No solo el dinero, repito, no hay cantidad suficiente de ninguna cosa que el mundo te ofrece para darle gozo a tu corazón. Todas se acaban, todas son efímeras. Y si aún así tienes alguna duda, el predicador presenta un segundo caso en el capítulo 6. Ahora es el caso de un rico que no es capaz de disfrutar nada de lo que tiene. No solo es que lo puede perder, es que lo tiene, pero no puede disfrutarlo. Enfatiza que Dios le ha concedido a este hombre, y observa, es Dios quien le concedió riquezas y todo lo que su alma desea. Pero dice el verso 2, no le concedió, no le ha capacitado para poder disfrutar de todo aquello que Dios le dio. ¡Qué ironía! ¿Cuántos de ustedes recibieron alguna vez un juguete el día de Reyes y venía sin pilas? Hasta el otro día, ¿verdad? Porque ese día, aparte, los ingratos de los supers no habría, por lo menos cuando yo era niño. Si no venía con pilas, ahí te quedabas con tu juguete sin poder usarlo. Pues dice la escritura que así estaba este rico. Dios le había dado todo lo que su alma deseaba, pero no le había concedido el disfrutarlo. Ahora, el pasaje nos deja con la pregunta: ¿por qué Dios hace eso? ¿Cómo es posible que Dios le da las riquezas, le da trabajo, le da honra, pero no le concede, no le capacita para disfrutarlos? El texto no lo dice. Sin embargo, por el contexto podemos intuir al menos dos razones de por qué Dios no le concedió el disfrutar su riqueza. En primer lugar, para que los que lo conocen y él mismo supiera que las riquezas no sacian el gozo que tu corazón demanda. Tu corazón y mi corazón tienen sed de un gozo. Así fueron diseñados. Y cuando este mundo no puede satisfacernos, nosotros somos recordados que debe ser algo más y no las cosas que este mundo promete lo que llena nuestro corazón. Pero hay una segunda razón por la cual nosotros podemos concluir que este hombre no puede disfrutar nada de lo que Dios le concedió.
Y es porque porque este hombre no conoce la fuente del verdadero gozo. Si Dios no le ha concedido a este hombre el disfrutar sus bienes, es porque este hombre, aunque en la gracia de Dios, esa gracia que llamamos la gracia común, donde Dios permite que el sol salga sobre buenos y malos, la lluvia caiga sobre buenos y malos, que haya personas malvadas que tienen increíbles dones de manera nata, dados por Dios, igual que personas buenas con ellos. Bueno, este hombre en la gracia del Señor recibió riquezas y honra, pero dado que no conoce al dador del gozo verdadero, no puede disfrutar todas las demás bendiciones. En el tiempo y cultura en que se escribió el libro de Eclesiastés, que alguien tuviera una larga vida, que tuviera muchos hijos, que tuviera una buena reputación, era visto como una señal indudable de que Dios lo había bendecido, Dios lo había favorecido. Sin embargo, el predicador rompe y hace pedazos las expectativas culturales de aquella época y dice: miren, este hombre que no conoce al que da el verdadero gozo, con todas sus bendiciones que tiene, podría tener 100 hijos. O sea, podría tener todo lo que la gente asimila como la bendición de Dios, y podría vivir 2000 años, una larga vida, como si Dios lo hubiera bendecido mucho. Pero aunque tiene todas esas cosas buenas, dice él, va a vivir frustrado porque Dios no le ha capacitado, verso 2, para disfrutar de esas bendiciones. De manera que en los versos 3 al 6 el predicador concluye de la siguiente manera: si todo se trata de disfrutar, ya sea el trabajo, los bienes o la honra y honor que los hombres pueden dar, si todo se trata de eso, mejor sería morir al nacer, como un abortivo. Porque el que muere al nacer no pasa su vida tratando de perseguir nada. No ha visto ni el sol, dice el predicador. Así que como no persigue nada, nunca va a sentirse frustrado, nunca va a sentirse afanado, nunca va a sentirse cansado. El verso 9 nos comunica que si no podemos disfrutar lo que tenemos, en vez de desear lo que no tenemos, la vida se nos va a ir como vapor. Todo será vano, todo será vacío. Cuando pienses que lo has conseguido, todo es vanidad, todo es vapor. La vida se te habrá ido de las manos. Será, dice él, como perseguir el viento. Nunca sentirás que lo alcanzaste. Pero al final del capítulo 6 el predicador agrega algo: que este hombre que lo tiene todo no puede disfrutar porque no ha entendido que el gozo verdadero no está ni en los bienes. Él no puede controlar todo lo que sucede, no puede cambiar los designios de Dios. Y de hecho, dice el último verso, no conoce el futuro, no conoce lo que va a suceder después de él, y por tanto no sabe ni siquiera lo que le conviene. Ha sido grandemente bendecido, pero al darse cuenta que no sabe qué le conviene, que no puede controlar el futuro, no sabe disfrutar, no puede. Hermanos, después que hemos visto estos dos casos, casi la totalidad de los capítulos, y espero que hemos sido convencidos por estas evidencias de la palabra de Dios, de que el trabajo, los bienes y la honra de los hombres no sacia nuestro corazón. Ahora vayamos a la segunda y última parte del sermón: el gozo verdadero que está a tu alcance y al mío como hijos de Dios. Este es el corazón del pasaje y se encuentra en el capítulo 5, versos 18 al 20. Capítulo 5, versos 18 al 20. Esto es lo que yo he visto que es bueno y conveniente: comer, beber y gozarse uno de todo el trabajo en que se afana bajo el sol en los contados días de la vida que Dios le ha dado. Esa es su recompensa. Igualmente a todo hombre a quien Dios ha dado riquezas y bienes y lo ha capacitado también para comer de ellos, para recibir su recompensa y regocijarse en su trabajo. Esto es, ¿qué cosa? Don de Dios. Tanto, dice el verso 20, que no se acordarán mucho de los días de su vida, porque Dios lo mantiene ocupado con alegría en su corazón.
Ahora nos presenta el caso de aquellos que sí conocen al dador del gozo verdadero. Es como si nos presentara otros dos casos. El de un hombre que se afana y tiene que estar trabajando todos los días de su vida. Dice, pero se da cuenta que todo ese trabajo es don de Dios. Y luego, verso 19. Igualmente, a todo hombre que Dios le dio riquezas, no tiene que trabajar tanto como el primero que nos dice el verso 18. Pero le ha dado riquezas y honra y reconoce que Dios se lo ha dado. También dice, esa es su recompensa. Los dos han sido bendecidos por Dios. Dice la Nueva Traducción Viviente en el verso 20, dice, a esas personas que reconocen que todo es bendición de Dios, Él las mantiene tan ocupadas en disfrutar de la vida que no se pasan el tiempo rumiando el pasado. Qué increíble, qué emocionante saber que considerar, mirar el favor de Dios en nuestra vida puede brindarnos este tipo de paz, este tipo de gozo. Por favor, observen aquí que no se menciona que estas personas tienen toda la abundancia que tienen los primeros dos casos que recibimos. Sin embargo, sí tenían ciertos rasgos. En tan poquitos versos se nos muestran algunas características de ellos que nos permiten saber al alcance de quién está el gozo verdadero. Así que permíteme mencionar 5 cosas que definen a aquellos que tienen este gozo verdadero a su alcance. El gozo verdadero está al alcance de aquellos que, número 1, reconocen que las bendiciones y gozo provienen de Dios. El gozo verdadero está al alcance de aquellos que reconocen que las bendiciones y el gozo provienen de Dios. Escuchen bien, familia. La capacidad de disfrutar nuestro trabajo, el fruto que el trabajo nos provee, la capacidad de disfrutar los bienes que el Señor nos ha dado, la honra, los títulos, el reconocimiento que podemos tener en este mundo, si es que lo tenemos. Escuchen, esa capacidad no proviene de las cosas en sí mismas, no proviene de las personas en sí mismas. Es Dios el que concede poder disfrutar eso cuando lo tenemos. Si Dios te ha concedido alguna de estas bendiciones o varias de ellas, disfrutarlas, como ya he dicho, no debería ser una opción, deberías verlo como un mandato de Dios. Qué mandato tan difícil, ¿verdad? Disfrute las bendiciones del Señor. Esta es una forma de adorarle al reconocer todo en mi vida es fruto de la gracia que Cristo me ha dado. Pero mientras no veas a Cristo como la fuente de tu satisfacción, de tu gozo, mientras no veas a Cristo como el que provee la escuela donde trabajas, los padres que tienes, el empleo que estás llevando a cabo, la tarea que desarrollas dentro de tu hogar, mientras no veas a Cristo como tu satisfacción, seguirás corriendo en la rueda imparable de tus deseos y anhelos insatisfechos. Siempre persiguiendo algo más, siempre queriendo algo más. Yo recuerdo, platicaba con un hermano al inicio de la reunión. Recuerdo cuando yo llegué a esta ciudad hace más de 30 años. Y recuerdo que la mayor parte de la gente que venía a Lázaro era como que venía de otros lugares, estaba de paso en nuestra ciudad y siempre estaban deseando irse. Eran tiempos donde no había las empresas que hay hoy y el auge económico. Y yo recuerdo personas que cada año estaban diciendo: este año sí nos vamos, pastor. Este año ya nos vamos. No nos involucramos en esto en la iglesia porque en el verano nos vamos. Y pasaba el verano y aquí seguían. Y llegaba otro año y llegaba el verano de aquel año y aquí seguían y pasaban 5, 6, 7. Pero siempre que oías hablar a esas personas, nunca escuchabas gratitud en sus corazones. Siempre había una queja. Era el calor, era la falta de empleo, era esto, era lo otro. Siempre en la rueda imparable de deseos insatisfechos. Así que, hermanos, escuchen, dejen de perseguir el gozo
en los bienes, en las personas, en las circunstancias. Dejen de vivir persiguiendo el que otros aprecien lo que ustedes hacen y lo reconozcan. Rindan sus deseos, rindan sus acciones a Cristo y reconozcan que cada bendición, sea vista o apreciada o no lo sea, es inmerecida, te la dio Él. Y cuando lo hagas así, vas a poder disfrutar hasta el calor o las pequeñas cosas de la vida, porque solo en Jesús recibimos el gozo que en este mundo es inalcanzable. Así que el gozo verdadero está al alcance de aquellos, número uno, que reconocen que las bendiciones y el gozo provienen del Señor. Número dos, está al alcance de aquellos que viven con contentamiento. De aquellos que viven con contentamiento. Espero que notaste que yo no dije que el gozo verdadero es para los que viven con felicidad o tienen felicidad, sino para los que viven con contentamiento. La felicidad es tan abstracta que es difícil definirla, pero si quisiéramos dar una definición que de alguna manera abrace todas las ideas de lo que es felicidad, podríamos decir que felicidad es el gozo causado por las cosas, las personas y las circunstancias. Tú te sientes feliz cuando las cosas, las personas y las circunstancias más o menos se alinean con tus expectativas o las superan en alguna forma. Pero el contentamiento es completamente distinto. El contentamiento del que la Biblia nos habla es el gozo a pesar de las cosas, las personas y las circunstancias. A diferencia de la felicidad que solo la experimentamos, solo la sentimos cuando los vientos se alinean con la vela de nuestro barco, el contentamiento se mantiene en nuestra nave incluso cuando los vientos soplan en contra. Contentamiento es reconocer que Dios es quien nos concede el don de disfrutar todo cuanto tenemos, todo cuanto enfrentamos o todo de aquello que carecemos. Charles Spurgeon dijo una frase que me encanta: el contentamiento es el único bien que convierte en oro todo lo que toca. Dichoso aquel que lo ha encontrado. ¿Quieres transformar las circunstancias difíciles en momentos de bendición? Vive con contentamiento. ¿Quieres mirar la mano de Dios en medio de los tiempos difíciles? ¿Quieres que tu prueba dure menos tiempo? ¿Quieres estar patinando menos tiempo en el lodo? Vive con contentamiento, porque el contentamiento convierte en oro todo aquello cuanto toca. Queridos hermanos, nuestro llamado supremo en esta vida no es el de ser felices, escúchenlo bien, es el de ser como Cristo. Y la única forma en que tú hallarás plenitud al cumplir el llamado de ser como Cristo es si vives con una actitud de contentamiento. El apóstol Pablo escribió en su carta a los Filipenses este pasaje tan conocido pero tan mal interpretado. Capítulo 4, versos 10 al 13. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. Verso 11. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y les decía, esta última frase ha sido tan mal utilizada, tan mal interpretada por tantos creyentes, como si fuera un cheque en blanco para lograr cualquiera de nuestros deseos insatisfechos. Así que todo lo puedo en Cristo, para aclarar, no fue escrito pensando en que puedes aprobar un examen luego que no has estudiado. No funciona así. Todo lo puedo en Cristo no fue escrito para que te lo pongas en la camiseta de tu equipo deportivo el día que juegas la final y puedas ganar con tu equipo. No funciona de esa manera, hermanos. Todo lo puedo en Cristo no es una frase que sirva como un amuleto para lograr cualquier cosa que yo desee, que yo anhele. No, todo lo puedo en Cristo es la afirmación de que tendremos contentamiento al saber que Cristo
obra su voluntad en nosotros, tanto en la victoria como en la adversidad. Cuando Él responde a nuestras oraciones, al igual que cuando su respuesta parece tardar en llegar. Hermanos, todo lo puedo en Cristo. No es una forma de forzar la voluntad de Dios para lograr nuestros planes. Es recordarle a mi alma que no importan las cosas, las personas, las circunstancias, yo puedo hallar gozo en el Cristo que me sustenta. ¿Por qué? Porque solo en Jesús recibimos el gozo que en este mundo es inalcanzable. Así que el gozo verdadero está al alcance de aquellos que saben que bendiciones y gozo provienen de Dios, aquellos que viven con contentamiento. Y número 3, está al alcance de aquellos que no contienden con Dios. Aquellos que no contienden con Dios. Capítulo 6, verso 10. Dice que todas las cosas ya tienen nombre. Ya ha sido definido lo que el hombre debe ser. Y nosotros no podemos luchar con aquel que es más fuerte que nosotros. Mis hermanos, por supuesto que esto es una reminiscencia a Génesis capítulo 1, donde Dios dejó definido quién es el hombre, donde quedaron establecidas cómo son todas las cosas. Quien le pone nombre a algo está mostrando su autoridad sobre aquello, como un padre sobre sus hijos. Mis hermanos, y debemos saber, es Dios quien define todos los asuntos. No es el hombre quien define la verdad, es Dios quien define la verdad. Es Dios quien tiene la última palabra y quien controla todas las cosas. Ustedes y yo no deberíamos luchar en contra de su voluntad, porque este Dios es más fuerte que nosotros. Y sin embargo, muchos de nosotros luchamos contra Dios. No necesariamente al vivir en pecado, aunque vivir en pecado es luchar abiertamente contra Dios. Pero incluso si no estamos haciendo cosas abiertamente contrarias a la voluntad de Dios, podríamos estar luchando, afanándonos, preocupándonos como si nosotros pudiéramos definir las cosas, como si nosotros tuviéramos el control que solo Dios tiene, la autoridad que Dios tiene, compitiendo con el lugar que solo Dios debería tener en nuestra propia vida. Familia, con vergüenza yo debo reconocer que no puedo ni enlistar la cantidad de ocasiones en que he perdido el sueño por los afanes, por la preocupación sobre mi futuro, sobre la salud, sobre mis hijas, sobre la iglesia, sobre distinta clase de circunstancias, como si estuvieran en mis manos. Y por supuesto, tenemos una responsabilidad. Debemos ser diligentes, trabajar con excelencia, pero una vez que hemos hecho, debemos recordarle a nuestra alma: yo no tengo el control. Hay cosas que no están en mis manos. Mi vida le pertenece a un Dios que tiene cuidado de mí. La Escritura nos exhorta en esta porción: no te olvides que ese Dios en el que dices creer es más fuerte que tú. El futuro está en sus manos. Él es el único que sabe lo que te conviene. Y si nosotros, hermanos, supiéramos lo que Dios sabe, y viéramos lo que Dios ve, y amáramos lo que Dios ama, ¿sabes? No pediríamos nada distinto de lo que Dios está permitiendo en nuestras vidas. Así que, hermanos, escuchen. Dejen de luchar con el Señor. Dejen de pensar que Él está en su contra. Aprendan a descansar respecto a sus preocupaciones y afanes, y trabajemos, sí, con esfuerzo. Pongamos en manos del Señor nuestro futuro. Pongamos en manos del Señor lo que sucederá cuando nosotros muramos y partamos. Y entonces hallaremos gozo. Un gozo y una paz que lo supera todo y solo está en Cristo. Pero no quisiera dejar pasar esta oportunidad para hablar a aquellos que posiblemente están luchando de una forma más abierta contra el Señor. Tu lucha no es solo una preocupación, una dificultad. No es solo tener el control de ciertas cosas que están más allá de tu alcance. Quizás de una forma más abierta estás tomando decisiones que tú sabes en el fondo de tu corazón estás yendo en dirección contraria a lo que Dios te ha dicho, a lo que sabes que está en su palabra. Sabes que eres un hijo de Dios, pero también sabes que estás caminando en contra de lo que tu padre te ha dicho.
Quizás resistiéndote a abandonar un pecado o sintiendo que estás deslizándote nuevamente hacia algo que te esclavizó en el pasado. A lo mejor hay algunos aquí aferrados a su orgullo, sin soltar algo que Dios les ha dicho: entrégame eso. Deja de pelear de esta manera, suelta eso en mis manos, lo quiero yo. Quizás algunos de ustedes están dirigiendo su vida en alguna área, tu familia, tus hijos, tus finanzas, qué sé yo, no de acuerdo a la sabiduría de Dios, y te has creído más listo que Dios. Suelta tu orgullo, deja de pelear con Él. No pelees contra el que es más fuerte que tú. Él te buscará si eres su hijo, te hallará y te hará volver. Pero si vuelves ahora mismo, evitarás años de dolor, años de sufrimiento para ti, para tu alma y para tus seres queridos. No desperdicies años de tu vida. Jóvenes, señoritas, adolescentes que están aquí, escúchenme. Seguir a Cristo no es fácil y en la juventud lo es menos. Hay tantas inquietudes, hay tantos deseos en el futuro, todo está por delante y es difícil seguir al Señor en la juventud. Pero escuchen, por el bien de su alma, no desperdicien años de su vida luchando contra el Señor. Porque si es difícil seguir a Cristo siendo joven, es más difícil aún llegar a ser adulto y descubrir que desperdiciaste media vida o más, y que lo que te queda no te va a alcanzar para reparar los daños, o al menos no lo sabrás. Así que no peleen con el Señor. El mundo no te dará lo que te promete. No te dará gozo, te dará tristeza y dolor. Su gozo durará muy poco. Si estás luchando con el Señor, no importa quién seas, si es la primera vez que estás aquí o si creciste asistiendo a la iglesia, entrega esa área de tu vida al Señor, entrega tus pecados al Señor. Encuéntrate, reencuéntrate con Cristo, que te recibe, te promete perdonarte y cambiarte, para después puedas experimentar el verdadero gozo que en este mundo es inalcanzable. Este gozo también está al alcance de aquellos que, número 4, viven para dar y no para acumular. Para aquellos que viven para dar y no para acumular. Solo por si te preocupaba, Eclesiastés no nos está llamando a hacer un voto de pobreza. Él no está diciendo que el dinero es del diablo. No, dice aquí que Dios a algunos les ha concedido incluso grandes riquezas, muchas bendiciones. Ese no es la única muestra de su favor. A unos el Señor les muestra su favor de esa manera, a otros de otra. Pero Eclesiastés no nos está llamando a satanizar los bienes materiales ni la honra, nada de esto. Su llamado es a que no pongas la esperanza de gozo en este tipo de cosas, ni en tu trabajo, ni en tus bienes, ni en la honra que puedes recibir. Pero una de las cosas que caracteriza sin lugar a dudas a las personas que alcanzan el gozo verdadero, no solo es que reconocen a Dios como el autor de sus bendiciones, no solo es que viven con contentamiento y no contienden con el Señor. Este tipo de personas también son personas generosas. Saben que han recibido todo por la gracia de Dios y de esa misma manera comparten lo que tienen. De manera que cuando ofrendamos aquí en la iglesia para la obra de Dios, o cuando miramos a una persona en necesidad, puede ser un hermano en la fe. La Biblia dice que cuidemos primeramente de la familia en la fe. Pero cuando vemos a alguien pobre allá afuera, cuando actuamos con misericordia y compasión para suplir la necesidad de una familia, cuando sentamos a alguien en nuestra mesa, cuando abrimos las puertas de nuestro hogar para hospedar a alguien, mis hermanos, cuando tenemos estas generosidades, y no deberían ser momentos aislados en la vida, sino una manera de vivir, lo que estamos recordándole a nuestra alma es: has recibido de gracia, da de gracia. Estamos tratando de agradar al Señor, pero también de asegurarnos que no estamos viviendo para acumular, sino para dar. La generosidad no depende de si tienes mucho o tienes poco, depende de la actitud de tu corazón. El pastor George Whitefield, que quizás muchos han oído y han leído, del despertar
el gran despertar en los Estados Unidos, siglos atrás. Él dijo, para poner una frase que pone balance a esto, dice: ahorre todo lo que pueda y luego dé todo lo que pueda, para que sea amo de su dinero y no esclavo de su dinero. Excelente. Ahorre todo lo que pueda. Sí, guarde, acumule, pero enseguida dé todo lo que pueda, para asegurarse que de verdad usted es el dueño del dinero y no el esclavo del dinero. Así que reconocemos que Dios es el autor de nuestras bendiciones, vivimos con contentamiento, no contendemos con el Señor, vivimos para dar. Y finalmente, el gozo verdadero es para aquellos que han hecho de Cristo su tesoro. El gozo verdadero está al alcance de aquellos que han hecho de Cristo su tesoro. Por todo el pasaje, como es un estilo en todo el libro de Eclesiastés, Él ha dejado algunas preguntas sembradas en nuestra mente y corazón. ¿Cuál es tu ganancia que tendrás al final de la vida? ¿Cuál es el provecho de los afanes y el trabajo? ¿Qué beneficio tienes en los contados días de tu vida? Después de leer todo su discurso y de analizarlo con detenimiento a la luz de toda la Escritura, nos queda claro que si Dios no está en la ecuación y el placer y el gozo se resume a lo que el trabajo, los bienes y el reconocimiento de la gente pueden darnos, familia, si solo se trata de eso, nada tiene sentido. Tu vida es y seguirá siendo como vapor. Pero si la Biblia tiene razón, no solo al describir tan acertadamente lo efímero y lo insatisfactorio del gozo que las cosas de este mundo pueden darnos aquí y ahora, sino que también la Biblia tuviera razón en que Cristo es la única fuente de gozo verdadero, entonces ustedes y yo y cada ser humano debería considerar tener a Cristo como nuestro más grande tesoro. Ninguna otra cosa lo vale. Conocer a Jesús como nuestro Salvador personal debería ser nuestro más grande honor y honra. La pregunta es: ¿te satisface así? ¿Es Cristo verdaderamente tu tesoro? ¿Te satisface de esta manera estar en comunión con Él? ¿Estás aquilatando día con día más y más y más el día que llegaste a sus pies y te perdonó de sus pecados? ¿Es para ti más valioso hoy que el día que te convertiste? ¿Es Cristo más hermoso para ti que el año pasado, que el mes pasado? O en realidad lo que estás aquilatando y apreciando más son tus propios deseos, tus propios sueños, tus propios planes, viviendo para ti, para tus logros y mirando a Jesús como un medio muy cristiano, muy piadoso, para alcanzar lo que antes alcanzabas por tus propios medios. Escucha bien, si este es tu caso y descubres de pronto que no estás aquilatando tu vida cristiana, que Cristo en realidad parece que ha ido opacándose y perdiendo valor en tu corazón, un día vas a salir defraudado de Cristo. Cuando Él no cumpla uno de tus deseos, saldrás por esa puerta como un día llegaste, para seguir persiguiendo el viento, para seguir persiguiendo un gozo que nada en este mundo va a poder darte. Pero escuchen bien, familia, si Cristo es su tesoro, si mueres a las cosas de este mundo, a recibir el gozo de las cosas de este mundo, pero hallas tu provecho, tu gozo y tu honor en Cristo, no importa las circunstancias que se presenten en esta vida, al final de tu vida no tendrás vapor, tendrás el tesoro de los siglos, uno que no perece en este mundo y no perece en la eternidad. Ese que Jesús dijo: hagan tesoros no en la tierra, sino en los cielos. El mundo te dice que la vida carece de sentido si no eres de todo lo feliz que puede ser. Todos han escuchado: a este mundo venimos a ser felices. Pero no venimos a eso, hermanos. El Evangelio nos dice: Dios es el autor del gozo. Aún en medio del sufrimiento, aún en medio de las adversidades, Dios está completando su obra gozosamente en tu vida. Piensa por un momento, si Cristo hubiera abrazado esta filosofía, ¿a qué tipo de familia habría llegado el Salvador?
en qué tipo de ciudad hubiera escogido nacer, o qué discípulos habría escogido. ¿Te habría salvado a ti o a mí? ¿Habría Él vivido su pasión y muerte como la hallamos registrada en las Escrituras? Por supuesto que no. Pero el Evangelio son las buenas noticias de que el Hijo del Hombre renunció a los reinos de este mundo y el gozo que ellos podían darle para nacer como un mortal en un pesebre, crecer como el hijo de un carpintero y una mujer que por causa de la obra de Dios vivió con una reputación que era puesta en duda a pesar de ser inocente. Y cuando creció, escogió a hombres comunes y corrientes, difíciles, justo igual como cuando me escogió a mí. Él vivió su muerte y su pasión, no porque era cómodo, no porque amó las riquezas, ni el bienestar, ni la honra. Él enfrentó el sufrimiento, la insatisfacción, para ganar lo que el mundo no podía ganar: tu alma. Así que, mis hermanos, miremos a este Cristo. Hagamos de Él nuestro tesoro y nuestro gozo también, porque Él puede darnos un gozo que el mundo no puede darnos. Señor, damos gracias por tu palabra en esta mañana, rogando, Dios, que verdaderamente seas el mayor gozo y el mayor tesoro de nuestro corazón. Que podamos aquilatar cada día más y más tu salvación, disfrutarla y gozarla, Señor. Porque si no podemos disfrutar eso y conocer al Dios del gozo, ninguna de sus bendiciones podrán saciar nuestro ser. Por eso el día de hoy te rogamos, oh Dios, bendícenos con el gozo de conocerte, de vivir rendidos a ti y reconocerte como el autor de cualquier gozo, de cualquier bendición. Señor, que no contentamos contigo, sino que aprendamos a vivir en contentamiento y gozo, dando más de lo que recibimos, Señor, dando de todo lo que recibimos. Señor, después de haber recibido ese tesoro invaluable e inagotable que es Cristo en nosotros, en su nombre rogamos al Padre. Amén.